El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 11. Aprendizaje en el ministerio. ¿Qué ocurre en la etapa intermedia, después de haber demostrado poseer el potencial para ser elegido para tener ciertas responsabilidades en el trabajo del Evangelio, y antes de llegar a ese punto, como misionero, evangelista o pastor en una congregación, por ejemplo? Normalmente diríamos que hay que ir al seminario o a un instituto teológico. No obstante, cada vez más iglesias y candidatos al ministerio están haciendo uso de un paso intermedio, una capacitación en servicio, llamada también aprendizaje en el ministerio, que viene antes de la educación teológica formal y que pone a prueba, capacita y desarrolla a personas en el camino hacia el ministerio de tiempo completo. Una organización por la cual ambos autores sentimos mucho afecto, el Sistema de Entrenamiento Ministerial, conocida como SEM, por sus siglas en español, y también Corno MTS, por sus siglas en inglés, se ha dedicado los últimos 20 años a ayudar a las iglesias a establecer programas de aprendizaje de 2 años de duración en toda Australia, con filiales en Canadá, Gran Bretaña, Francia, la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Singapur, Nueva Zelanda, Taiwán, Japón, Chile y Sudáfrica. La idea principal es reclutar a esas personas que vale la pena observar para que participen en un programa de 2 años, donde se meten de lleno a trabajar en una iglesia o en otro tipo de ministerio cristiano. Durante este proceso se ponen a prueba y se desarrollan sus convicciones, carácter y competencias. Sirve mucho porque, bajo la supervisión de un pastor con experiencia, captan la naturaleza y el ritmo del ministerio cristiano, aprendiendo valiosas lecciones y habilidades, y poniendo a prueba su idoneidad para trabajar a largo plazo en el Evangelio. El programa de aprendizaje de SEM empezó en 1979, cuando Philip Jansen comenzó a capacitar a unos pocos entusiastas y hábiles graduados universitarios que amaban a Dios. En ese entonces, no tenían una visión a largo plazo ni planes de expansión. Pero desde 1979, más de 1.200 aprendices de SEM se han capacitado, sirviendo en iglesias y ministerios universitarios a lo largo de Australia. De ellos, más de 200 están actualmente realizando estudios en teología en distintas universidades, y otros 400 hombres y mujeres han terminado sus estudios formales y se encuentran ahora sirviendo en todo el mundo como trabajadores de tiempo completo en el ministerio. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, ¿para qué tomarse la molestia de participar en un programa de aprendizaje como ese, si nuestros aprendices también serán enviados después a realizar estudios teológicos formales? ¿Qué aporte significativo obtienen con este proceso de aprendizaje, ya que para los candidatos al ministerio es un gran sacrificio capacitarse durante 2 años más, y también para los pastores e iglesias es pesado sostenerlos económicamente y fungir como tutores de los aprendices que, por lo general, son novatos y aún no han sido puestos a prueba? ¿Qué beneficios hemos visto que han recibido los que pasan por este periodo de aprendizaje? Los siguientes son algunos puntos a considerar. 1. Los aprendices aprenden a integrar la palabra a su vida mientras realizan la práctica ministerial. En la sala de clases, el énfasis está puesto en impartir y procesar información, y no siempre queda inmediatamente claro de qué modo la palabra le da forma a cada aspecto de la vida y del ministerio. Existe en clases un inevitable y muy apropiado nivel de abstracción. En cambio, en el programa de aprendizaje, el maestro y el aprendiz estudian juntos las escrituras semana tras semana, analizando de qué manera se aplican estas a los temas pastorales, a las modas teológicas y a los planes ministeriales. El aprendiz aprende a pensar en todas las cosas de la vida diaria desde un punto de vista bíblico y teológico, y su capacitador lo ayuda a llevarlo a la práctica. 2. Los aprendices ponen a prueba su carácter. Un pastor que trabaja muy de cerca con un aprendiz puede ver cosas que no se pueden advertir en el contexto de sala de clases. Las presiones y dificultades del ministerio ponen al descubierto la brecha que existe entre las apariencias y la realidad, revelando a la persona tal cual es, sus verdaderas motivaciones, su capacidad de amar y perdonar, las cicatrices y heridas de su pasado, etc. Un buen maestro puede formar en el joven pastor el carácter que Dios quiere, por medio de la palabra, la oración, la responsabilidad y el ejemplo. 3. Los aprendices logran entender que el ministerio tiene que ver con personas, no con programas. Sabemos que el ministerio tiene que ver con transformar personas y construir comunidades de fieles a través del Evangelio, por eso, un programa de aprendizaje consiste en pasar 2 años trabajando con personas, reuniéndose con no creyentes, discipulando a nuevos creyentes, capacitando a líderes de jóvenes, dirigiendo grupos pequeños, alentando a los que pasan por dificultades. Nuestro objetivo es que los aprendices pasen 20 horas semanales ministrando individualmente a las personas, con sus Biblias abiertas. De este modo aprenden de primera mano que el ministerio tiene que ver con personas, no con estructuras. 4. Los aprendices reciben una buena preparación para continuar estudios teológicos formales.
Durante los 2 años que pasan en el ministerio, son muchos los temas bíblicos y teológicos que surgen y que son analizados en el mismo contexto del evangelismo y la edificación de la iglesia, razón por la cual, cuando terminan este tiempo de aprendizaje, ansían tener la oportunidad de profundizar sus estudios, para seguir analizando, ahora con mayor rigurosidad, esos temas. Pero después de esos 2 años habrá una gran diferencia. Lo que los motive a seguir estudiando no será el hecho de aprobar exámenes, sino el de prepararse para el ministerio y para la vida. 5. Los aprendices conocen el ministerio en el mundo real. Uno de los problemas de aprender en la sala de clases es que al alumno no le es necesario apropiarse de las ideas que le están enseñando de la misma forma en que lo tiene que hacer cuando habla desde el púlpito o cuando lleva a cabo un ministerio pastoral personalizado. En la sala de clases su aprendizaje está desligado de su vida diaria y de su ministerio. Es probable que aprenda unos 10 conceptos diferentes sobre la expiación o propiciación, pero solo para aprobar sus exámenes, no para aprender profundamente la importancia de las diferencias que existen entre ellos. Pero cuando el aprendiz vive la experiencia de enseñarles la verdad a otros, es cuando realmente alcanza a comprender la importancia de capacitarse en teología. Otro problema de la capacitación puramente académica es que es útil para ciertos tipos de personas, por ejemplo, para los que les gusta leer, pensar, analizar y escribir. No obstante, a algunos de nuestros mejores evangelistas y fundadores de iglesias se les haría difícil aprender en sala de clases. A estas personas se sienta mejor un contexto en el cual poco a poco van siendo instruidos, mientras conversan, predican y construyen ministerios. En el mundo académico serían considerados como fracasados. 6. Los aprendices captan cómo capacitar a otros para que el ministerio se multiplique. Debido a que los aprendices tuvieron la experiencia de ser formados para la vida y para el ministerio personalmente por otros, absorben mejor lo que llamamos la mentalidad de capacitación. Si solo aprenden en el salón de clases, muchos no captan la idea de capacitar en el ministerio a otros. En cambio, los que son formados durante su propio servicio, cuando en el futuro tienen a cargo un ministerio o sus propias iglesias, forman a sus colaboradores y crean equipos. Los que fueron capacitados mientras fueron aprendices, de manera instintiva tienden a buscar aprendices. 7. Los aprendices experimentan el evangelismo y el ministerio emprendedor. El programa de aprendizaje también es una oportunidad para pensar en el ministerio en términos estratégicos y creativos, pues en nuestro contexto misionero post-cristiano, pluralista y multicultural, muchos pastores ya no tienen congregantes que se sientan en sus bancas esperando el sermón del domingo. Por eso, mientras están en el programa, los aprendices pueden experimentar con nuevas estrategias para llegar a la gente y tomar la iniciativa para empezar nuevos grupos y programas. En muchos sentidos, SEM es la puesta en práctica de las palabras de Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. A medida que Pablo se acercaba a su fin, más sabía que la continuidad de la proclamación fiel del Evangelio no depende de la escritura de confesiones doctrinales, ni de la creación de estructuras institucionales, aunque éstas, a su manera, son importantes. El Evangelio solo puede ser protegido y difundido si se transfiere de una mano fiel a otra, conforme cada generación de predicadores fieles entrega su sagrada responsabilidad a la siguiente generación, la que a su vez enseña y capacita a otros. SEM se dedica a entregarle el testigo, la estafeta, del Evangelio a la siguiente generación de corredores. El manual de SEM sobre el sistema de aprendizaje en el ministerio, llamado Passing the Baton, entregar el testigo, entregar la estafeta, posee mucha información sobre lo que estos programas de capacitación de 2 años pueden lograr, sobre cómo establecerlos y llevarlos a cabo, cómo reclutar y capacitar aprendices, etc. Por eso no repetiremos aquí toda esa información. Ahora, es importante que nos detengamos a ver hasta qué etapa hemos llegado en el ciclo de capacitación y crecimiento. Como recordarás, comenzamos diciendo que todos los cristianos deberían ser capacitados para convertirse en discípulos hacedores de discípulos, así como capacitados en el conocimiento de Dios, convicciones, en su santidad, carácter y en su habilidad para servir y ministrar a otros, competencias. Seguramente también recuerdas que sugerimos que para comenzar a hacerlo había que elegir solo a una pequeña cantidad de potenciales colaboradores y empezar a capacitarlos, esperando que algunos de ellos pudieran capacitar a otros a su vez. Y que, a medida que este ciclo de capacitación continúa, comienza a formarse una plantilla de discipuladores, personas que trabajan junto a ti para ayudar a otros a hacer crecer el Evangelio. También vimos que si continúas discipulando y capacitando, empiezas a notar que hay ciertas personas con verdadero potencial para el ministerio, personas a quienes vale la pena observar. A ellas invitas y reclutas para que sean la nueva generación de trabajadores reconocidos del Evangelio, quienes ingresan primero a un programa de aprendizaje en el ministerio,
Y luego asisten a un instituto bíblico o teológico y, entonces, se meten de lleno en el ministerio y comienzan a capacitar discípulos, y así, el ciclo comienza de nuevo. Al menos, así funciona en teoría. Claro que en la realidad, tiende a ser menos ordenado y menos fácil de graficar. Algunos aprendices en el ministerio nunca asisten a un instituto teológico, su periodo de 2 años los ayuda a darse cuenta, o a sus maestros, de que no tienen el carácter o las competencias necesarias para trabajar en el ministerio reconocido. En tanto que, para los que sí asisten a algún instituto teológico, hay una enorme variedad de oportunidades ministeriales que los esperan al finalizar, desde convertirse en misioneros en otros países, hasta pastorear una congregación, o volver al trabajo secular y trabajar como colaboradores voluntarios en levantar alguna nueva iglesia. También se desordena porque a veces reclutamos a las personas equivocadas. Hay varios errores que se suelen cometer al escogerlos. 1. Solo reclutamos a quienes se parecen a nosotros, a personas que coinciden con nuestra personalidad o estilo de ministerio. 2. Pasamos por alto a los inconformistas o revolucionarios, que son más difíciles de capacitar pero que podrían evangelizar países completos. 3. No les prestamos atención a las personas creativas o intuitivas que no tienen capacidades administrativas, aunque podrían alcanzar a otros de maneras en las que no hemos pensado. 4. Reclutamos a jóvenes superestrellas, sociables y que se destacan del resto, en vez de enrolar a personas de verdadero carácter y espiritualidad. 5. Buscamos a la gente adecuada para un tipo de ministerio conforme al que tradicionalmente existe en nuestra denominación, en vez de comenzar con una persona devota y talentosa y, a partir de ella, preguntarnos qué tipo de ministerio podemos desarrollar. 6. No permitimos que las personas se salgan de la casilla en la que las hemos catalogado, no dejamos de lado nuestra primera impresión de ellas. 7. Esperamos demasiado tiempo antes de llamar a alguien al servicio y, entre tanto, esa persona toma decisiones familiares o laborales que le imposibilitan cualquier opción en el ministerio. Quienquiera que sea la persona que reclutes, hay una difícil verdad que enfrentar: llamar a ciertas personas para el ministerio, capacitarlas como aprendices y enviarlas a algún instituto bíblico, significará que con toda certeza cada vez que lo hagas tendrás que despedirte de los miembros más estables y dotados de tu congregación. Este es un desafío para ti. ¿Qué te interesa más, el crecimiento de tu propia congregación o el crecimiento del reino de Dios? ¿Estás comprometido con el crecimiento de tu iglesia o con el crecimiento del evangelio? ¿Quieres más personas asistiendo a tu iglesia ahora, o más trabajadores para la cosecha durante los próximos 50 años? En teoría, es fácil responder correctamente, pero la fe sin obras es una fe muerta. Cuando sin cesar empujamos a nuestros mejores y más inteligentes jóvenes para que salgan de nuestra iglesia y se enrolen en el trabajo en el Evangelio, demostramos nuestra confianza en el poder de este último y en el reino mundial de Cristo. Lo maravilloso que tiene la generosidad es que Dios la ama y la bendice. Según nuestra experiencia, las iglesias que no intentan aferrarse a su gente, sino que continuamente la capacitan y, con toda generosidad, la exportan para que siga capacitándose y ministrando en otros lugares, son las iglesias que Dios llena cada vez más de personas nuevas para capacitar. La mentalidad de capacitación es un motor de crecimiento y dinamismo. Multiplica el ministerio porque multiplica ministros. Y continuamente genera y desarrolla discípulos que hacen discípulos, tanto dentro de nuestras congregaciones como en el resto del mundo, para la gloria del Señor Jesús, cuya autoridad se extiende sobre todo el mundo y hasta el fin de los tiempos.